Tal amigos? Espero que todos se encuentren muy bien. Eh, el presente video va a tratar de, pues, un análisis de quiénes son los ganadores y quién pierde en esta guerra, ¿verdad? Eh, ya que, pues, se trata de una guerra híbrida, ¿verdad? Entonces, espero les guste y sin más, pues, comenzamos, ¿verdad? Y empecemos por el ganador absoluto, el que se lleva eh, la torta más grande, diría yo, que son pues los Estados Unidos, puesto que ellos ganan y ganan mucho y pierden muy poco. Eh, ¿Qué ganan los Estados Unidos en esta guerra? Bueno, en primer lugar, tratar de conservar la hegemonía del dólar, ¿verdad? Eh, En segundo lugar, ganan un mercado enorme, enorme para la venta de su gas y su petróleo, eh, porque eh, hacen que Rusia pierda eh, pues la parte quizás la más importante de la venta del gas y petróleo a la Unión Europea y se lo quedan los Estados Unidos. En este momento, el proveedor más grande de gas y petróleo hacia la Unión Europea es los Estados Unidos, a un año de distancia. El año pasado, a estas fechas, proveedor número uno de la Unión Europea, eh, gas, petróleo, alimentos y muchas otras cosas, pues era Rusia. ¿Quién se queda con el mercado ahora? Pues los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Quién pierde? Pues la Unión Europea, ¿verdad? Eh, los Estados Unidos se queda con, pues, el mercado del petróleo, el mercado de las armas, puesto que, pues, prácticamente aplasta la industria de las armas europeas, puesto que, eh, pues, Europa va a perder eh, su mercado de armas. Van a tener que sustituir sus arsenales con armamento norteamericano. ¿Qué pierde Estados Unidos? Bueno, pierde en primer lugar credibilidad. Y dos, pues la hegemonía del dólar, ¿verdad? Rusia, ¿qué gana? En primer lugar, gana territorio y gente, porque ya se va perfilando que hacia el final de la guerra, pues Ucrania va pues a quedar prácticamente dividida. Y Rusia, pues por supuesto que se va a llevar la parte más grande del territorio, es decir, si no la más grande, sí la más importante económicamente hablando. ¿Qué más gana Rusia? Pues bueno, prestigio e influencia, por supuesto. Y gana también un mercado, una parte del mercado de armas muy importante, puesto que ya ahorita la industria rusa del armamento está a marchas forzadas y van por no nada más por surtir a su propio ejército, sino que van por una parte muy importante del mercado mundial. Porque, pues, estimados amigos, en esta guerra es un laboratorio en donde
pues todos los contendientes prueban sus armas, y es una vitrina en donde le exhiben al mundo la eficacia y, pues, por supuesto que la fiabilidad de su armamento. Y en ese contexto, pues, los países están viendo el desempeño de unas armas y de otras. De ahí que Rusia gane credibilidad, y no nada más credibilidad, sino que demuestre al mundo que su armamento puede competir en igualdad con el armamento occidental, porque ya recordemos la retórica de que el armamento ruso no sirve, eh, en fin, un montón de cosas. Y pues, ¿qué gana Rusia? Pues gana nuevos mercados que gana, y pues hablemos de que si bien es cierto que pierde, pues, ¿qué le diré? Pierde gente, porque Rusia va y está perdiendo mucha gente, pero a cambio, pues está ganando, como les dije, eh, pues territorio, está ganando credibilidad y venta de armas, ¿verdad? Diría yo. ¿Quién más gana? Pues China, sin disparar ningún tiro. Y los Estados Unidos, por supuesto, gana lo que ya les dije, pues prácticamente sin disparar un tiro. Así, entrecomillado, porque pues hay un montón de asesores militares americanos, gente que les está enseñando a usar las armas a los ucranianos, que esos pierden la vida ahí, ¿verdad? Puesto que están expuestos al fuego del combate. Están enseñando a los ucranianos cómo utilizar el armamento norteamericano, sobre todo de última tecnología. Y mucha de esa gente, pues inclusive tiene que tripular para enseñar a las tropas ucranianas, tiene que tripular, pues, que le gusta, un tanque, un obús, tiene que enseñar a los ucranianos, tiene que enseñar cómo se utiliza. Y así las cosas, pues ahí pierden la vida, pues, digamos que no en la cantidad que los ucranianos pierden la vida, pero sí se van algunos norteamericanos, pues mueren, ¿verdad? Como les decía, China, que gana. Ah, bueno, ahí está lo interesante. Gana el, pues la mayor parte del petróleo y del gas que Rusia producía para entregar a Europa. Gas, petróleo, materias primas, granos, alimentos y sobre todo tiempo. ¿Por qué tiempo? Porque después de Rusia sigue China, a decir de los altos mandos del Pentágono. Sigue China. Y pues ya ven que se está calentando, la cuestión de, pues, el asunto de Taiwán, y están ya empezando a golpear y a golpear para preparar el terreno. De modo que gana tiempo, se queda con el petróleo, el gas, las materias primas, los granos, los alimentos y el tiempo sobre todo.
Y bueno, pues de paso, su industria, su economía va a crecer mucho, muchísimo, porque la Unión Europea es el gran perdedor. Va a perder en todos los sentidos, aun cuando, digamos, como dicen los abogados, eh, asumiendo sin conceder que Europa, digamos que Europa ganase la guerra en el aspecto militar, porque acuérdese usted de que en la guerra híbrida se juega la guerra económica, la guerra militar y la guerra informativa. De modo que aun cuando en el plano militar Europa ganase, que llegase, digamos, hasta la frontera con Crimea, que militarmente eh, conquistase esos territorios, que un paso adelante de Crimea, pues no lo podrían dar, puesto que ya se convertiría la guerra en una guerra nuclear, puesto que Rusia ya lo ha dicho, es un metro de adentro del territorio ruso y de modo que la Unión Europea no puede hacer nada más que eh, recuperar el terreno ucraniano. Vamos a decir que la Unión Europea conquista esos territorios. Bueno, como quiera, ya perdió. La Unión Europea pierde, gana Estados Unidos de manera pues, absoluta. No pierden más que prestigio, que poco les importa a los norteamericanos. Y el mercado global, porque ya de la globalización, nada, ya cada país está mirando por su cuenta y la hegemonía del dólar. De modo que gana Estados Unidos, gana Rusia. ¿Qué obtiene Rusia? Pues ya sabemos que se queda con una parte muy importante de territorio y, por cierto, el territorio más rico de Rusia, que son las provincias del Donbass, Gerson y pues la parte de Zaporozhye, ¿verdad? De modo que y China pues también gana mucho, puesto que gana todo el suministro de gas ruso económico. Pierde Europa por paliza, porque en primer lugar pierde un cliente seguro y el mercado. El mercado ruso para vender sus productos. Recuerden ustedes que la Unión Europea, uno de sus clientes más grandes era Rusia. Empieza la guerra, empiezan las sanciones y pues lo primero que hace la Unión Europea es no te vendo esto, no te vendo aquello. Es decir, le cierran el mercado de Europa para allá y le cierran el mercado de allá para acá. A todo, menos al petróleo, ni al gas, por supuesto. Pierde competitividad. ¿Por qué razón? Pues desde el momento en el que no tiene suministros seguros de gas ni de petróleo, porque se fueron de una sanción a otra y a otra y a otra, al punto de que casi cerraron la totalidad del gas y el petróleo ruso y la cereza del pastel fue la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 que pues resulta de que siempre no pudieron volar el Nord Stream 2, nada más pudieron volar
un gasoducto que era el gasoducto que estaba utilizable, Nord Stream 1. Nord Stream 2 no pudo ser volado, de modo que está enteramente disponible, pero está imposibilitado para trabajar porque eh, Europa tiene sanciones, no aprueba la utilización, eh, no aprueba la utilización de Nord Stream 2. O sea que por más que Europa quiera hacer parecer que Rusia fue la que le fue cerrando las llaves, ¿no? No, 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 nada de eso. La misma Unión Europea empezó a ponerle trabas a Rusia para la compra de pues, gas y petróleo. ¿De qué manera? Bueno, pues empezó cerrando el gasoducto de Polonia, el gasoducto de dos gasoductos en Ucrania están cerrados, no se pueden utilizar, no por cuestiones de la guerra, no, por política. Eh, de modo que nada más quedan los gasoductos Druzhba, que corren por Bielorrusia y llegan a Alemania. Eh, así pues, la misma Unión Europea pues se queda eh, sin gas y el petróleo, casi la mayor parte del gas y el petróleo que compraba. Y a cambio de eso está ahorita comprándole en grandes cantidades el gas y el petróleo a los Estados Unidos, con 4 y hasta 5 veces más caro el gas y el petróleo norteamericano. De modo que pues resulta que es pues un mal negocio, un mal negocio, pues porque cambian un proveedor de gas, petróleo, materias primas y pues alimentos, lo cambian por otro proveedor que les vende de una manera más complicada porque eh, es mucho más fiable la entrega del gas ruso y del petróleo a partir de gasoductos. Llega más rápido, es más seguro en todos los sentidos. Y lo cambia por la compra del gas y el petróleo en metaneros y en barcos petroleros, que eso hace que se incremente el precio al que compran enormemente. De modo que pierde competitividad la industria europea, pierde competitividad, se sale del mercado, puesto que los energéticos se disparan y por lo mismo disparan los precios de su producción. Y de esa manera, pues se salen del mercado, puesto que si suben sus precios, siempre hay otro país oferente, eh, que pues por supuesto va a poder vender a un menor precio. De modo que la industria europea pierde, 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 porque vende menos. Pero lo peor no es las ventas ni es la competitividad, no, 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 lo peor es que la industria de la Unión Europea en este momento está siendo canibalizada. ¿Qué quiero decir con eso? Se le están llevando, ni más ni menos. Se le están comiendo a mordidas. ¿Por qué razón? Bueno, ya lo he explicado en videos anteriores, pero para los amigos que no han visto los videos anteriores les voy a explicar. ¿De qué manera se está comiendo América a la industria europea?
bueno, en primer lugar, a partir de que pierde competitividad, que tiene que sacar sus productos más caros la Unión Europea, bueno, pues ahí sus ventas se desploman. Número uno. Número dos, eh, la oferta que hace el presidente Biden a través de la línea de dinero que pusieron sobre la mesa y la implementación de la ley que entró el 1 de enero, que tiene por nombre la ley antiinflación, que consiste nada más y nada menos que en comerse, pues, a todas las industrias posibles del mundo. ¿De qué manera? Bueno, los Estados Unidos pone sobre la mesa un pastel de 400.000 millones de dólares, que creo que ya lo incrementaron. ¿Para qué? Para apoyar a todas y cada una de aquellas empresas eh, del mundo, vengan de donde vengan, de China, eh, para apoyarlas con dinero, con espacios para instalarse, con materia prima disponible y barata. Los, les ponen pastel ahí que pues difícilmente pueden rechazar. Sobre todo en el caso de las industrias europeas que, por ejemplo, toda la industria química está parada, parada. No les es costeable producir con precios tan altos en energía, en petróleo, en gas y la energía eléctrica que se disparó. Se están pagando costos 10 veces más caros en la Unión Europea con relación al año pasado. Entonces, las empresas de la Unión Europea, pues, se van a ver vistas, van a ser canibalizadas, se las van a comer. Y ya se está viendo el desfile de dichas empresas, que pudiéramos empezar ahí con empresas del tamaño de Volkswagen, de Bayer, eh, de Ford, Alemania, por citar algunos. Y pues así pues pierde totalmente Europa. Y, y tiene sus consecuencias y muy graves haber perdido, porque por principio de cuenta, pues, pues la economía europea está detenida con alfileres. Ya tienen una recesión eh, y pues se encuentra ya ante el espectro de que les están comiendo, así comiéndoles sus industrias, se las están llevando. Y ellos, pues, ¿de qué manera contestan? Con energéticos caros y no muy seguros, con una guerra que ya tienen en la puerta en Ucrania, que ellos mismos provocaron porque desde 2014 la Unión Europea, junto con los Estados Unidos, en particular con la señora Victoria Nuland, le metieron 5.000 millones de dólares para tumbar al gobierno pues al gobierno de Víctor Yanukovych. Y dieron un golpe de Estado y pusieron un gobierno nazi, pro Unión Europea, pro Estados Unidos. Y de ahí vienen las consecuencias. Y pues, ¿qué los hizo llevar al fracaso? Diría yo que, primero que nada, su arrogancia. O sea, la arrogancia de la Unión Europea
pues porque creyeron que iban a someter al gobierno ruso. En primer lugar, pensaron que con las sanciones, eh, primero económicas, eh, iban a poder doblar al gobierno ruso, que le iban a provocar un gran descontento y que iban pues a tumbar, digámoslo de una manera coloquial, eh, que iban a poder tumbar al gobierno de Vladimir Putin. Pero lejos de que le provocaran una tremenda recesión a Rusia y que le provocaran un descontento con su gente, pues que fue la apuesta de la Unión Europea, pues todo se revirtió porque se ha manejado de una manera muy hábil esa guerra económica por parte de Rusia. Número uno, pensaron que eh, con su guerra económica, pues mal estudiada, diría yo, porque por principio de cuentas lo que tratan de hacer es un ataque contra la divisa rusa, el rublo. ¿De qué manera? Lo devalúan en todas las bolsas casi a cero. Y pensaron que pues Rusia no iba a llevar a cabo ninguna acción para defender eh, su moneda, ¿no? Falso, falso de toda falsedad. ¿Qué hizo el gobierno de Vladimir Putin? Apalancó el rublo con el petróleo y exigió el pago del petróleo a todos los países, les exigió el pago del petróleo en su propia moneda, es decir, en rublo. Y eso provocó una alza tremenda del rublo, es decir, se revaluó el rublo a modo tal que el propio gobierno ruso tuvo que detener el alza de su moneda porque se salía de la competencia. Así pues, eh, el ataque financiero contra el rublo falló miserablemente. Después empezaron a condicionar la venta del gas y del petróleo que ellos necesitaban. Eh, ¿Y qué pasó? Eh, pues lo que pasó fue que se dispararon los precios del gas y del petróleo porque empezó a haber escasez, producto de la misma política de querer restringir a Rusia. Cierran un gasoducto, cierran otro gasoducto a través del año, no le proporcionan turbinas para que funcionara al 100% el gas del gasoducto Nord Stream 1, y pues, ellos mismos provocan escasez, se disparan los precios. ¿Y quién los pagó? Pues ellos, pero pues ahí es digno de estudiar esa cuestión. Se trató de un mal plan o de plano de un suicidio para la Unión Europea, puesto que ya a un año del inicio del conflicto y de esas hostilidades económicas y militares, pues ya la Unión Europea está muy mal en cuanto a su economía y con su industria, pues viendo cómo se le están llevando, cómo está huyendo de Europa y de Europa se están yendo y se van a ir a lo largo del año industrias de todos los países, que no le quepa duda, porque si les ponen una tremenda carnada en los Estados Unidos, imagínense nada más, eh, hasta octubre yo tenía entendido que eran 400.000 millones de dólares, pero hubo un incremento. No le quiero echar mentiras, pero supongamos que sea un pastelito de 500.000 millones de dólares, nada más, para cualquier industria europea que esté en quiebra y que sabe que ahí no hay futuro, porque tienen una guerra en puerta, no tienen energéticos económicos,
Y sobre todo, deje usted el costo de los energéticos, no hay el suministro en las cantidades que requieren, sobre todo en la industria química, como les decía. Entonces el panorama es francamente, pues, aterrador para la industria europea. Se le imponen a Rusia sanciones de todo tipo, que no puede pasar tu gas porque, eh, pues, te le vamos a poner un tope, sanciones que no funcionaron de ninguna manera. Puesto que Rusia se está saltando eh, todas las formas de las sanciones. Pero primero le cito la primera. Eh, Estudios económicos del día de ayer, pues presentan que, recuerde usted que, pues la Unión Europea pidió que todas sus, sus empresas que estaban allá, pues con marcas muy importantes y lo mismo Norteamérica. Hablemos de muchas empresas tan importantes que producían automóviles, sí, también ya las marcas icónicas como ya sabe usted, Coca-Cola, McDonald's, un mundo, una plétora. Pues resulta ser que hasta el día de ayer el 90% de esas empresas estaban todavía en Rusia y nadie tiene ganas de irse. Pero aparte de eso, las que supuestamente se iban a regresar, pues dijeron que habían vendido sus activos a empresarios rusos. Falso, de toda falsedad. Cambiaron de nombre, pero siguen operando con un nombre ruso. Nada mal. Pero el 90% de las empresas siguen en suelo ruso. Ahora, ¿cómo está burlando Rusia las sanciones sobre su petróleo, que no lo puede vender más que a tal costo, y que si patatín y que si patatán? ¿Eh? Muy fácil, ya les platiqué yo en el anterior o en el pasado, el antepasado, pues de una manera pues muy inteligente. En primer lugar, a sabiendas de que pues los propietarios de de barcos petroleros iban a verse privados de venderle a Rusia, aprovecharon esa oportunidad para comprar barcos metaneros y petroleros en grandes cantidades. Compran un metanero petrolero de bandera griega, de bandera panameña o de donde usted quiera. Se hicieron de la flota de petroleros más grande del mundo y actualmente, pues, los rusos trasiegan con su petróleo, sobre todo el salido por el mar Báltico y el mar Negro, por la nariz de Europa, es decir, les pasan la rata por enfrente. Habida cuenta que ya sabemos que a través de los gasoductos Fuerza de Siberia sacan a China y los nuevos gasoductos uzbecos, que, bueno, de nuevo nada, ¿verdad? Ya eran gasoductos de la era soviética. Sin embargo, pues los activaron. Es decir, esos gasoductos los utilizaba Rusia para surtir gas a Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán, a todos los canes. Cinco. Eh, Surtían gas desde los yacimientos rusos. Pero a partir de la disolución de la Unión Soviética, esos gasoductos se quedaron obsoletos porque eh,
en cuanto tuvieron su independencia, los canes, es decir, los uzbecos, los kirguisos, todos los canes, pues ya compraron su gas, petróleo, a donde les convenía mejor. Pero a través de una política diplomática muy agresiva y muy bien planteada, se hace Rusia de todos esos gasoductos que le están permitiendo sacar su gas y su petróleo del norte de Rusia, el gas siberiano, el gas de aquellas regiones, de las regiones árticas, bueno, lo saca por medio de esos gasoductos a mercados como la India, Pakistán y por supuesto a todos los canes. De modo que por los gasoductos Fuerza de Siberia que van directo a China y la implementación de los nuevos gasoductos, o digo de los nuevos así entre comillas, porque ya son más viejos que yo, eh, pero los echan a trabajar y esos gasoductos les permiten llevar gas hasta Afganistán, pasando por supuesto por Pakistán, pero el mayor mercado, uno de los mercados mundiales más grandes, la India, con una cantidad de más de 1.600 millones de población, 1.600 millones. Imagínense el consumo que tiene toda esa gente. No, lo que le mande Rusia, venga. Y también están jugando una política muy hábil los chinos, digo, perdón, los hindús, puesto que todo el petróleo que está mandándole eh, Rusia, pues dado que ellos tienen la mayor cantidad de refinerías del mundo, producen una gran cantidad de combustibles y habida cuenta que la Unión Europea se va a quedar sin combustibles a partir del día 5 de febrero que entran otras sanciones, es decir, otro tiro en una pierna. ¿Qué consisten? Pues ni más ni menos que en ya no comprar nada del refino ruso, es decir, estamos hablando de diésel, gasóleos y combustibles, es decir, sí, combustibles pesados, ya refinados. Entonces, pues le dejan de comprar a Rusia y ellos tienen que conseguir esos materiales, es decir, el diésel y el gasóleo para los barcos y para maquinaria pesada, pues de otros mercados. ¿Quién les está vendiendo eso? La India, a través de el petróleo que le compran a Rusia, lo refinan y sale por acá a un precio muy superior al que le compran a Rusia. Ahí va el diésel o el combustible. ¿En dónde se va? Pues en los mismos metaneros y petroleros que les llegue el petróleo ruso. ¿Por dónde les llega el petróleo ruso? Una parte muy importante se va por el Mar Negro, pero esos son, digamos que los petroleros chicos, porque los que salen por el Mar Negro tienen que transitar por el estrecho, perdón, por el canal de Suez, es decir, son barcos metaneros y petroleros de tamaño mediano, digo, mediano 700.000 barriles, que son un mundo. Los que salen por el Mar Negro. Y por el Mar Negro también sale un gasoducto que es el Turk Stream, la corriente turca, que va a dar pues, precisamente a Turquía.
y que pues Turquía se va a convertir en el proveedor de gas más grande para Europa. Es decir, le compra el gas ruso y se lo vende a Europa. ¿Por dónde entra? Por Grecia, por Italia, por todos esos lugares. Entonces, pues resulta pues de una gran hipocresía porque le dicen a Rusia, no te compro, pero están comprando el gas y el petróleo, que sigue siendo ruso, a otros países. Pues qué tontería tan grande. Ahora, ¿por dónde sale el petróleo y el gas del mar Báltico? Digamos que el que salía por el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Pues hay una serie de petroleros navegando desde los puertos, perdonen, se me fue el nombre, son dos puertos ubicados en el mar Báltico, en una zona que inclusive, este, pues a veces está congelada. Y ahí entran los metaneros y gaseros de tipo Frost, que esos tienen capacidad para romper hielo y cargan 700,000 barriles. Esos petroleros o gaseros se vienen de esos dos puertos de Rusia, desde el mar Báltico, y llegan hasta el mar Mediterráneo, pues precisamente enfrente de España, frente al puerto de Ceuta, en España. Imagínense usted. Y ahí trasvasan de esos petroleros que tienen 700,000, capacidad para 700,000 barriles de petróleo, cargan ahí enfrente del puerto de Ceuta, enfrente de ellos, cargan el petróleo a metaneros grandes ya de viajes transatlánticos que ya tienen capacidad para 3 millones perdón, sí, para 3 millones de barriles. Entonces, pues meten eh, tres petroleros de ese tipo en un petrolero grande y ese ya navega a través pues del Cuerno de África, se va hasta China, hasta la India. Y es una cadena de petroleros que ya está operando ahora mismo. Es decir, los rusos evadieron las sanciones de una manera muy inteligente. No me compras por este gasoducto, bueno, lo saco directo a China y la India a través de los gasoductos Fuerza de Siberia. Caray. Y todo el gas y el petróleo que salía por el Mar Negro y por el Mar Báltico, uno lo sacan directo a través del canal de Suez, otro lo sacan a través de los barcos petroleros grandes. Pero no nada más eso se le va a ir a la Unión Europea, puesto que el 5 de febrero se deja de comprar el gas y el petróleo ruso por parte de la Unión Europea, es decir, queda prohibido. Pero pues los países hipócritamente cada quien va a ver por dónde lo compra, por abajo de la mesa, por abajo del agua, como usted le quiera decir. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en Ámsterdam, Holanda, en el puerto de Ámsterdam, Holanda, precisamente ahí se encuentra eh, eh, un holding, el exchange para intercambio precisamente de gas y de petróleo. Y ahí se maneja pues todo el gas y el petróleo ruso, pero aparte otros energéticos que actualmente están en la Unión Europea todavía, pero resulta de que se les va a ir, se le va a acabar el negocio, dadas las sanciones europeas, pues se va a trasladar. Por cierto,
Esa empresa es de capital norteamericano. Qué raro, ¿verdad? Una empresa norteamericana se va a salir de Europa, ¿verdad? ¿A dónde se va? No directamente a Norteamérica, no. Se va a Londres. Y de ser el centro europeo más grande para trasiego y e intercambio de lotes petroleros, porque ahí se maneja para toda la Unión Europea. Perdón, yo le dije en Ámsterdam, no, 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 es en Rotterdam, Holanda. Ahí se intercambia y se compra y se vende todo el petróleo que salía por el Báltico y pues ya anunció la empresa que va a cambiar su domicilio, pues precisamente para Londres. Faltaba más, puesto que Londres desde que dejó de ser parte de la Unión Europea, pues ahora está libre de las sanciones y pues la empresa que está en Rotterdam dice, vienen las sanciones, me cambio y se les fue para allá, para enfrente, ¿qué creen? Y délo usted por hecho, que el mismo petróleo ruso va a ser trasegado por la compañía de exchange eh, de intercambio de petróleo en ya cuando esté ubicado en Londres, Inglaterra, ahí esos señores van a comprar y vender petróleo ruso y se lo van a vender a la Unión Europea, por supuesto, pero con un incremento de precio bastante sustancial, o sea, de modo que todas los buques, los que transportan alrededor de 700,000 barriles de petróleo lo nombran los Afromax. Y si usted va analizando punto por punto todo el resultado de, de la guerra económica, sin tomar en cuenta todavía la guerra en el terreno militar, ¿verdad? Nada más viendo cómo va la cuestión, la guerra económica. Pues va perdiendo la Unión Europea, pero por paliza, porque va a quedar una Unión Europea y al tiempo, ¿eh? Al tiempo. Va a quedar una Unión Europea desindustrializada, con una economía, no sé si en recesión, estanflación o quiebra total, pero viene. Mi especialidad no es el punto económico, pero a decir pues, en economistas muy serios, viene eso y de tal suerte que, pues, dada la mala planificación y la arrogancia de la Unión Europea, que pues se creen todo lo que ellos dicen y y por ejemplo, pues esos planes que han tenido para tratar pues todo lo que yo ya les narré, pues ha dado por resultado que pues ya ahorita pues, la Unión Europea está quebrada. Y pues eso de poner sanciones que yo nada más porque yo digo y tú tienes que cumplir, pues no les ha dado resultado. Y pues por ejemplo los dirigentes europeos como eh, eh, ay caray, se me fue el nombre, pero como por ejemplo la secretaria de, ah, la secretaria de Exteriores de Alemania,
Annalena Baerbock, con unas declaraciones que caray, las ve uno y analiza tantito la situación y dice uno, qué nivel de arrogancia, como lo que declara la señora, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. Caray, se queda uno pasmado del nivel de arrogancia, de lo que dice Josep Borrell. Ay, ay, ay. Las declaraciones de esos señores rayan en la estupidez. No hay lógica. Y eso es lo que ha llevado precisamente a, a Europa a erigirse pues en el gran perdedor. Como les digo, a pesar de que eh, ganasen en el terreno militar, que es al revés, aun cuando ellos están cantando victoria y que ahí los llevamos, que ya los tenemos en el suelo y les estamos pegando, no es cierto. La mejor manera de saber quién va ganando y quién va perdiendo una guerra es analizar los mapas. Analice usted los mapas de febrero de 2022 y los mapas de febrero de 2023 y se los juro que hay un gran cambio de territorio que ya está en manos pues de la Federación Rusa. Entonces, en lo único que ha ganado Europa, pues es en la guerra de propaganda, la guerra informativa, sí, porque tienen unos medios informativos tremendamente eficientes, que son campeones para tirar mentiras. Tan buenos son los medios informativos eh, europeos, mm, digamos que occidentales, no nada más los europeos. Tan buenos son que, pues a partir de mentiras y mentiras y mentiras, al público lo tienen arrobado. Pero son tan buenos que hasta los dirigentes de la Unión Europea se comen las mentiras de esos medios. De modo que amigos, ya no hago más largo pues este análisis y pues nos vemos mañana con otro análisis. Les pido que por favor me regalen un like.